Estamos muy contentos, ¿verdad? Un domingo más donde podemos reunirnos, podemos tener este hermoso tiempo de alabanza, de adoración. Y ahora pues vamos a pasar al tiempo de la palabra, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que Pablo le escribe a Timoteo y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y hay una palabrita clave que menciona ahí, ¿verdad? Dice, y es útil, ¿verdad? Para nuestras vidas de muchas maneras. Entonces, cuando tú y yo estamos leyendo este libro que tenemos en las manos, tenemos que saber que es un libro útil para cada uno de nosotros, porque por medio de su palabra Dios nos guía, nos da dirección, nos aconseja, nos da sabiduría, obviamente nos habla, a veces nos confronta también con nuestro pecado, nos exhorta, nos anima, nos consuela. Es útil de muchas maneras, nos redarguye y es una bendición y tenemos que venir aquí a la iglesia pues realmente deseando, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, como dice Pedro, deseando como un niño, ¿verdad? Recién nacido, la leche espiritual no adulterada, así como un niño recién nacido anhela y desea y llora, ¿verdad? Por la leche de su madre, pues nosotros tenemos que de la misma manera anhelar la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer una oración para que Dios pueda hablarnos y ya comenzamos con el estudio de esta mañana. Padre, te damos las gracias. Gracias por el tiempo donde pudimos cantarte. Gracias Dios porque tú nos has comprado con la sangre de tu Hijo Jesucristo y queremos que tú puedas hablar a cada persona aquí presente, Dios. Te necesitamos. Señor, ayúdanos a evitar cualquier distracción, a olvidarnos este tiempo de cualquier problema, de cualquier dificultad, de cualquier cosa que nos esté robando la tranquilidad y la paz interna, Dios, y que podamos concentrarnos únicamente en lo que tú quieres hablarnos. Prepara nuestra mente, Dios, prepara nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Yo te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 14 en adelante. Y el título de esta mañana yo le he puesto la misión de Jesús. ¿Cuántos saben, hermanos, que Jesús vino aquí a la tierra hace más de 2000 años? No simplemente porque sí, ¿verdad? Él vino con un propósito, Jesús vino con una misión. Y nosotros tenemos que entender cuál es esa misión. Por ejemplo, hay preguntas que podemos ir respondiendo cuando hablamos de la persona de Cristo. La primera pregunta de forma natural es ¿quién es Jesús? ¿Para quién es Jesús? Si alguien te preguntara, para ti, ¿quién es Jesús? No sé si recuerdas en un momento cuando los discípulos estaban con Jesús y Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, Jesús, algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Juan el Bautista y empiezan a dar ciertos nombres. Y Jesús, ¿y para ustedes quién soy yo? ¿Para quién soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? La Biblia nos presenta a Jesús como dice Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. La Biblia nos presenta a Jesús como alguien que es el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre también. La Biblia nos presenta a Jesús como el Cordero sin pecado, sin mancha y que vino aquí a la tierra por cada uno de nosotros. Pero una vez que respondemos esa pregunta de quién es Jesús, surge una segunda pregunta que es ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 20. Y presta mucha atención a cada versículo que vamos a leer. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, último versículo que vamos a leer de 2 Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, no sé si te diste cuenta, pero en el versículo 14, que fue el primer versículo que leímos, dice Pablo, pensando esto. ¿Verdad? Pensando esto. El apóstol Pablo quiere que tú y yo en esta semana podamos pensar en lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Tal vez podamos pensar, no, Cristian, es muy temprano, ¿verdad? Para pensar un domingo hasta ahora. No, Pablo quiere que pensemos en lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y hoy quiero que pensemos, hermanos, todos juntos en tres cosas acerca de la persona de Cristo. Pero cuando estamos intentando responder qué hizo Jesús o cuál es la misión de Jesús, tenemos que tener bien en cuenta, bien claro, que lo que motivó a Jesús a hacer lo que él hizo fue el amor. Lo que motivó a Jesús a hacer lo que él hizo fue el amor. Él vino aquí a la tierra con una misión, él vino aquí a la tierra con un propósito, pero lo que lo motivó a cumplir con esa misión fue el amor. Pero la pregunta es, ¿cuál fue y cuál sigue siendo la misión de Jesús? Hay un versículo en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, capaz lo sepas de memoria. Lucas 19:10 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, tiene en la pantalla, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A ver, si te pregunto rápidamente, tres palabras claves en este versículo, ¿cuáles son? Buscar, salvar y perdidos. Son las tres palabras claves en este versículo que nos dicen a qué vino Jesús y por quiénes vino. En primer lugar, Jesús vino a buscar. Pero Jesús vino a buscar. A ver, hermanos, ¿alguna vez has perdido algo que amas mucho? ¿Cómo te pones cuando pierdes tu celular? ¿Verdad? ¿Cómo te pones cuando pierdes tu cartera? ¿Verdad? ¿Cómo te pones cuando pierdes las llaves del coche y que buscas y que por ningún lado las puedes encontrar? No, pues uno se pone como loco, empieza a buscar, empieza a preguntar, amor, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? No lo encuentro, te desesperas. ¿Por qué? Porque cuando pierdes algo que amas o que te importa, pues obviamente vas a hacer todo por encontrarlo y lo vas a buscar hasta que lo encuentres. Bueno, aquí dice que Jesús en primer lugar vino a buscar. A ver, pero ¿cómo te ponías en la escuela cuando perdías tal vez un lápiz? Uno dice, no, yo en la escuela perdía mi estuche y ni me importaba, ¿verdad? Porque pues un lápiz, mi mamá me compra otro, mi papá me compra otro. O cómo te pones si pierdes una monedita de 50 centavos. No, pues ya, se te cae en el asiento, ya sé que está allá abajo, pero ni la sacas, porque no tiene mucho valor, no vale mucho, no me importa tanto, ¿verdad? Cuando realmente amamos a algo, hermanos, hacemos todo lo imposible por encontrarlo. Y aquí Jesús dice que vino a buscar. ¿Y sabes por qué Él vino a buscarnos? Porque nos ama. Porque nos ama. Pero en segundo lugar, dice que vino a salvar. A salvar. Hermanos, si Jesús dice que vino a salvar, es porque nosotros necesitábamos un Salvador. Un Salvador. Hermanos, un salvavidas no se mete al mar o a la alberca únicamente si no hay una persona que se está ahogando. Pero si la persona no se está ahogando, un salvavidas no se va a meter. Bueno, usted y yo somos los ahogados y Jesús es el salvavidas. Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos. ¿Por qué? Porque estamos
perdidos. Porque estamos perdidos. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Buscar y salvar al perdido. Y estas dos actitudes de Jesús o acciones de buscar y salvar es justamente porque nos ama. Lo primero, hermanos, que quiero que tú y yo pensemos en esta mañana es en el amor de Cristo. Piensa en el amor de Cristo. Quiero leerte algunos versículos y estoy seguro que si realmente vas comprendiendo este mensaje, estos versículos van a cautivar tu corazón y tu mente. Dice Jesús en Juan 15, versículo 9. Presta atención a lo que dice Jesús. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Y esto lo estoy leyendo en otra versión. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ama a mí. Pablo, escribiéndole la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: pero Dios, que es rico por su que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Verdad? Con su gran amor con que nos amó. Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Te das cuenta cómo Pablo presenta el amor de Cristo como algo que está por encima de todo lo demás? Excede todo conocimiento. Efesios 5:2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Alguien de aquí puede decir yo amo a Dios? ¿Alguien? ¿Sabes por qué tú y yo tenemos la capacidad de amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó a nosotros. ¿Te das cuenta, hermanos, y empiezas a ser consciente del amor de Dios? Por eso cuando conocemos creyentes, jóvenes y adultos, donde dicen: me siento solo, siento que no hay nadie conmigo, siento que nadie me ama, como decía la canción de Chiquito, ¿verdad? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿verdad? Hermano, eso no es una realidad para cada uno de nosotros. Aquí te estoy hablando de alguien que se llama Cristo, que dice: te amo. Te amo con un amor eterno. Dice, aquí estamos viendo versículos que dicen: te amo tanto, dice Jesús, como el Padre me ama a mí. Te estoy presentando a alguien que te está diciendo: con mi gran amor. Te estoy presentando a alguien que te dice: y de conocer el amor de Cristo que excede todo lo demás. Y te estoy presentando a alguien que te dice: te amo aún antes de que tú me amaras a mí. Ese, hermanos, es el amor de Jesucristo. Hermanos, nosotros sabemos que la palabra amor en griego, ¿cuál es? Ágape. Y le hemos dado muchas traducciones a esta palabra, ¿verdad? Un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor que pone a la persona de enfrente por encima antes que a ti mismo, y todo eso está bien. Pero esta semana me encantó una traducción de la palabra ágape que literalmente significa una fiesta de amor, un festín de amor. Ese es el amor ágape de Dios, es una fiesta de amor. Ahora, hermanos, yo sé que a veces nosotros tenemos un concepto muy distorsionado acerca de lo que es el amor. A veces nuestro concepto de lo que es el amor se va formando por lo que vivimos en nuestra niñez, con nuestra propia familia, lo que vivimos en las telenovelas, en películas, en Hollywood, en artistas, en gente famosa, y ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor ágape, es un festín de amor, y es un amor que no se compara a ningún otro aquí en la tierra. No es un amor que lastima, no es un amor que un día está y que un día ya no está. No es un amor que traiciona, no es un amor que te dice te amo pero no hago nada para demostrártelo. El amor de Dios no es un amor como el terrenal o el mundano.
El amor de Dios es un amor ágape, incondicional, sacrificial y un amor que excede todo lo demás. Es un festín de amor, el amor de Cristo. Entonces, lo primero que Pablo quiere que tú y yo pensemos en qué es, en el amor de Cristo. ¿Por qué quiere que pensemos en el amor de Cristo? Porque el versículo 14, que fue el primer versículo que leímos, Pablo decía lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe. A veces esa palabrita ya tal vez no la utilizamos mucho, ¿verdad? Bueno, puede ser que con los jóvenes los viernes, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es eso, verdad? Parece como que suena como estar estreñido o algo así. No. ¿Saben qué está diciendo Pablo, hermanos, cuando dice el amor de Cristo nos constriñe? Está diciendo el amor de Cristo nos aprieta. El amor de Cristo nos aprieta. En la semana estaba platicando con una persona que me decía que él en algún momento de su vida tuvo ataques de ansiedad. Y yo le compartía pues, que yo era algo que nunca había experimentado en mi vida, un ataque de ansiedad. Y yo le pregunté, ¿y cuáles son los síntomas que tú sentías, ¿no? ¿Cómo es el tener un ataque de ansiedad? Y él me decía, yo sentía como que el pecho como que se me aplastaba, como que me apretaban, me decía, obviamente de forma negativa. Cuando el amor de Cristo, de forma positiva, conocer su amor es algo que te constriñe, es algo que te aprieta, es algo que te cautiva, es algo que te maravilla. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder conocer un amor tan grande. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Piensa en esto: el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú eres consciente en tu mente, en tu corazón, de lo que hizo Cristo por ti, de cómo Cristo te ama con un amor eterno, con un amor inigualable, ese amor te va a apretar tanto, que te va a cautivar, que te va a llevar a hacer algo por Él. Uno no puede conocer el amor de Dios y que tu vida siga siendo la misma. Tú no puedes conocer y entender el amor de Dios y seguir de la misma manera. Tú no puedes conocer el amor de Dios y hacer como si nada pasara en tu vida, como si todo siguiera de la misma manera. No, hermanos, conocer y pensar en el amor de Cristo tiene que provocar algo dentro de nosotros. Y es lo que dice Pablo: el amor de Cristo me aprieta, me constriñe, me cautiva, me lleva a algo. Ahora yo te pregunto, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Cristo te dijera o nos dijera a cada uno de nosotros: te amo, pero no hago nada para demostrarlo? Uno pensaría, bueno, ¿qué clase de amor es este? Si yo a mi esposa le digo, amor, te amo, pero con mis palabras la lastimo, la insulto, la trato mal, no la respeto, ella sabe qué va a decir: él no me ama, solamente me está amando con sus palabras. Pero nosotros sabemos que el amor se tiene que demostrar con acciones, con cosas prácticas. Bueno, el amor de Cristo, hermanos, es tan especial que Él no simplemente nos dice te amo, sino que Él nos demostró su amor de la manera que tú y yo necesitábamos. Y es la segunda cosa en la que tenemos que pensar. En primer lugar, piensa en el amor de Cristo, pero en segundo lugar, piensa en la obra de Cristo. Hermanos, cuando pensamos en la obra de Cristo, estamos pensando en la mayor expresión de amor que el mundo ha visto. Vamos a leerlo en la Biblia. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, y fíjense lo que dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y fíjense que dice el versículo 15, y por todos murió. Ahora yo quiero que contestemos dos preguntas. Cuando el versículo 14 dice que si uno, ¿quién es ese uno? Cristo, ¿verdad? Ahora dice que uno murió por todos. ¿Quién es ese todos? Nosotros. Ahora vamos a ir pensando un poquito en ese uno que es Cristo y en ese todos que somos nosotros. Dice la Biblia: todos nosotros nos descarriamos
como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda a Dios. Dice la Biblia que tú y yo, antes de tener un encuentro con Cristo, éramos enemigos de Dios. Pero estábamos lejos de Dios, que por naturaleza hacíamos lo que a Dios no le agrada. Vivíamos conforme a nuestra propia carne, a los deseos de nuestra carne y de nuestra mente. Ese es el todos por el cual Cristo murió. Ahora, ¿quién es ese uno? ¿Es la persona de Cristo? ¿Es el Cordero de Dios? ¿Es Dios hecho hombre? ¿Es santo, santo, santo? ¿Es un Dios de amor, de justicia, de gracia, de misericordia, de perdón, de reconciliación? ¿Es alguien que no conoció pecado? ¿Es alguien que no pecó? ¿Es alguien que siempre mostró el ejemplo, que siempre amó a los demás, que siempre tuvo compasión por los demás? Ese es Cristo. Entonces, cuando vemos quién es ese uno y quién es ese todos, nos damos cuenta que ese todos, que somos cada uno de nosotros, no merecíamos que ese uno muriera por nosotros. Porque a veces podríamos pensar, cuando hablamos de que Cristo murió y por ti, por mí, y decir gracias Dios, la verdad es que lo merecía. Gracias Dios, es que la verdad era lo mínimo que podías hacer por alguien como yo. Gracias Dios, es que la verdad me he esforzado tanto que yo realmente merecía que Cristo muriera por... No, tú y yo éramos sus enemigos, éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Le pertenecíamos al diablo, al mundo, estábamos completamente alejados de Él. Pero Él demuestra su amor hacia cada uno de nosotros, muriendo en la cruz por ti y por mí. Fíjense qué grande o qué expresión de amor tan grande como esta. Que alguien como Cristo diera su vida por cada uno de nosotros. No sé si recuerdas más o menos hace 2 años, una historia muy viral que pasó en Estados Unidos. Fue una historia tan viral que lo que hizo este niño cautivó al mundo y los actores así de Marvel empezaron a sacar videos felicitando a este niño, diciéndole necesitamos más niños como tú. Y ahí salía Hulk, salía Spider-Man, salía Iron Man, elogiando a este niño. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este niño? Bueno, este niño simplemente tenía 6 años de edad, ¿verdad? Hace 2 años. Y él tenía una hermanita chiquita. Y resulta que en una ocasión estaban en un parque jugando y había un perro, creo que era un pitbull, y el perro pues obviamente al ver la niña la intenta atacar. El hermanito de 6 años, cuando ve que el perro va a atacar a su hermana, ¿saben qué hace? Se pone en lugar de ella. La defiende, el perro ataca al niño, lo muerde aquí en la cara, obviamente lo llevan al hospital, le hacen una cirugía y tenía pues una cicatriz casi desde la boca, casi hasta el ojo, pero una cicatriz enorme. Y el mundo se cautivó por la valentía de este niño. Como obviamente por amor a su hermana, pues decidió ponerse ante el ataque del perro. Bueno, hermanos, es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Él por amor, ¿saben qué fue lo que hizo? Tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Él en la cruz fue nuestro sustituto. Él en la cruz murió no porque Él merecía morir, sino porque tú y yo merecíamos morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo en amor decide tomar el lugar que nosotros merecemos. Y Él es nuestro sustituto. Él carga con nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él es sepultado y como Él lo prometió, al tercer día resucitó. Ahora, hermanos, yo te pregunto, ¿por qué Jesús hizo todo esto? ¿Por qué Jesús hizo todo esto? Sí, el amor fue lo que lo motivó, pero ¿por qué lo hizo? Para que tú y yo pudiéramos ser salvos.
para que tú y yo pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos obtener el regalo de la vida eterna. Pero ¿tú crees que la obra de Cristo es solamente para eso? ¿Solamente para nuestra salvación? Por supuesto que no. Obviamente, en primer lugar, sí es para nuestra salvación, porque por medio del sacrificio de Cristo es que usted y yo somos salvos. De hecho, dice el versículo 17, el versículo que leímos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí viene hablando de la salvación. Cuando tú pones tu confianza, tu fe en la obra de Cristo, espiritualmente hay una unión con Cristo. Y al estar unidos a Cristo, dice Pablo, somos nuevas criaturas. Somos nuevas personas. Las cosas viejas ya pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo sucede lo que dice Pablo, que Él nos ha reconciliado con Dios. ¿Verdad? Porque Él dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien se pelea con otra persona y a veces ninguna de las dos partes se quiere hablar, necesita pues un intermediario, un mediador, que oigan, miren, júntense, reconcíliense y ya arreglen sus problemas. Bueno, Cristo era ese mediador donde está reconciliando a las personas con Dios. Y por eso dice, reconciliaos con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la persona de Cristo. Entonces, por supuesto que la obra de Cristo es para que tú y yo pudiéramos obtener la salvación y reconciliarnos con Dios. Pero no solamente es para eso, hermanos. Uno podría caer en el error de decir, ya soy salvo, ya experimenté los beneficios de la obra de Cristo, voy a vivir mi vida como a mí se me da la gana. No, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te das cuenta que también pensar en la obra de Cristo te tiene que llevar a algo? Pensar en el amor de Cristo tiene que llevarte a algo. ¿A qué? A vivir para Él. Porque dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hermanos, conocer y pensar en el amor de Cristo, pensar en la obra de Cristo, tiene que provocar algo en nuestro interior y decir, Dios, yo voy a vivir para ti. Tristemente hay muchos creyentes que han experimentado el amor de Dios, que han experimentado los beneficios de la obra de Cristo en la salvación, pero no están viviendo para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Quieres vivir para Cristo? ¿Por qué no empiezas tratando de forma diferente a tu esposa? ¿Quieres vivir para Cristo? ¿Por qué no empiezas a tratar diferente a tu esposo? ¿Quieres vivir para Cristo? ¿Por qué no empiezas a tratar de forma diferente a tu novia, a tu novio? ¿Quieres vivir para Cristo? ¿Por qué no empiezas a cambiar la actitud hacia tus padres, hacia tus hijos, hacia tus compañeros de trabajo, hacia las personas que te rodean? ¿Realmente quieres vivir para aquel que murió y resucitó por ti? ¿Por qué no lo empezamos a glorificar por la forma en la que vivimos? ¿Quieres vivir para Él? ¿Por qué no dejas de pensar las cosas que estás pensando? ¿Por qué no dejas de ver las cosas que ves en la semana? ¿Por qué no dejas de hablar de la forma en la que hablas? Llevas 5 años, 10 años de creyente y sigues hablando con groserías, con vulgaridades, con chistes obscenos. No hemos cambiado, no hemos madurado, no hemos crecido, no hemos avanzado. ¿Realmente queremos vivir para Él? Marquemos la diferencia en la forma en la que vivimos. Es como Pedro dice, porque para esto fuisteis llamados. Dice, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quieres vivir para Cristo? Sigue las pisadas, sigue las huellas que Jesús dejó.
Y Cristo fue perfecto en el control de su lengua, ¿verdad? Jesús no pecó con sus palabras. Nosotros intentemos hacer lo mismo. Obviamente no somos como Cristo, tenemos pecado, nos vamos a equivocar. Pero esforcémonos por marcar la diferencia en la forma en la que hablamos. Cristo no solo era perfecto en el control de su lengua, era perfecto en el control de su temperamento. La forma en la que reaccionaba, la forma en la que vivía. ¿Por qué no imitamos eso de Cristo? Cristo era perfecto en el control de su entrega. Cuando padecía, cuando lo amenazaban, cuando hablaban en contra de él, decía que le entregaba todo a aquel que juzga justamente. ¿Por qué no también en lugar de cuando la gente hace algo en contra de nosotros, en lugar de querer vengarnos, en lugar de querer buscar revancha, ¿por qué no se lo entregamos a Dios? Aquel que juzga justamente. Hermanos, aquí estamos dándonos cuenta de alguien que nos dice: te amo tanto y demostré mi amor muriendo en la cruz por ti, por tus pecados. Fui sepultado, resucité el tercer día para que tú obtengas la salvación, pero no solamente para eso, sino también para que vivas para mí. También para que vivas para mí. Por eso dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En tercer lugar, ya para ir casi terminando con este último punto. Primer punto, piensa en el amor de Cristo. Segundo punto, piensa en la obra de Cristo. Y tercer punto, piensa en tu responsabilidad en Cristo. Como te dije, conocer el amor de Dios y conocer la obra de Cristo tiene que llevarnos a algo. Tiene que provocarnos algo. Y cuando tú y yo hemos experimentado la salvación, tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de que tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Dice versículo 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice versículo 19, en la parte final del versículo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense, hermanos, a ti y a mí, Dios nos ha dado una responsabilidad. ¿Cuál es? El ministerio de la reconciliación. Y dice, nos encargó. ¿No recuerdas cuando éramos chicos en tu casa, tus padres te decían: me voy a estar fuera algunas horas, algunos días, te encargo la casa? Te encargo la casa. Ya eres un hombre, ya eres una mujer, ya creo que eres responsable, te encargo la casa. Y tú piensas que tu papá y tu mamá se iban y ellos iban a pensar que seguramente va a ser obediente, va a hacer todo lo que le pidieron. Pues es lo que ellos esperaban. Pero a veces uno hacía completamente lo contrario. Tengo casa sola, fiesta en mi casa, vénganse todos, no la limpio en toda la semana, comemos sopa Maruchan todos los días. Y ese no es lo que te pidió tu papá. Eso no es lo que te pidió tu mamá. Hermanos, aquí nos estamos dando cuenta que Dios nos ha encargado algo. Y si Dios nos ha encargado algo, más vale que lo cumplamos. Si Dios nos ha encargado algo, más vale que obedezcamos. Él está confiando a nosotros algo sagrado, que es que compartamos con los demás de la obra de Cristo, el evangelio de salvación. Vamos a Romanos. La carta de Romanos, capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, que dice, será salvo. Esa palabra invocar literalmente significa
pedir auxilio. Para invocar es pedir auxilio. Pero fíjate las preguntas que Pablo hace a partir del versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí vemos una promesa de parte de Dios. ¿Y cuál es esa promesa? Que todo aquel que le invoca, que todo aquel que pida auxilio a Cristo, será salvo. Esa palabra invocar, que es pedir auxilio, es porque tú te das cuenta de tu condición delante de Dios. Tú reconoces que estás perdido, que estás perdida, que estás muerta en tus delitos y pecados. Reconoces que estás separado de Dios y entiendes que necesitas de un Salvador. Entonces, ¿qué haces? Pides auxilio. ¿A quién? Al único que puede salvarte, que es Cristo. Porque Él vino a buscar y a salvar. Entonces, Cristo, te necesito. Cristo, confío en ti. Cristo, perdona mis pecados. Entra en mi vida. Es la promesa de parte de Dios, que si acudes a Él, dice, serás salvo. Pero aquí va nuestra responsabilidad. Que dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice Pablo, para que una persona pueda invocar, pueda pedir auxilio, primero en su corazón tiene que creer. Tiene que creer. Pero aquí surge otro problema. Para que la persona pueda creer, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué dice el versículo? Tiene que oír. ¿Cómo voy a creer en algo que no he oído? Dice por eso, ¿cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Y surge otra pregunta, otro problema. Dice, ¿y cómo van a oír si no hay quien les predique? Y hace una última pregunta, ¿y cómo van a predicar si no han sido enviados? No sé si te das cuenta del problema que Pablo está presentando. ¿Sabes qué nos está diciendo Pablo a cada uno de nosotros en pocas palabras? Tenemos que despertar. ¿Saben por qué? Porque hay personas que no han creído en la obra de Cristo porque no han oído. Y si no han oído, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque la responsabilidad de que la gente escuche acerca de este amor, acerca de Cristo, acerca de su obra, no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de nosotros. Porque Él nos encargó, nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, si hay personas que aún no han oído, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Y por eso dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? A veces se acercan con nosotros y nos piden, ¿puedes orar por la salvación de tal persona? Sí, por supuesto que sí. ¿Ya le compartiste el evangelio? No. ¿Y cómo quieres que sea salvo, que sea salva? ¿Cómo quieres que ella o él crea en su corazón si no ha oído? Para poder creer, primero tiene que oír. Y nosotros tenemos que saber que Dios nos ha encargado la predicación del evangelio y que Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros. Jesús dijo en el evangelio lo siguiente: así como el Padre me envió, ahora yo los envío. Así como el Padre me envió, ahora yo os envío. En Mateo 28, que conocemos como la Gran Comisión, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos. Eso es mientras vas, mientras vives, mientras caminas, mientras estás en tu trabajo, ve compartiendo el evangelio, ve cumpliendo con tu ministerio de reconciliación y cuéntale a los demás, reconcíliate con Dios por medio de la obra de Cristo. Comparte a los demás acerca de este amor que tú has encontrado en Cristo. Comparte de su obra, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Sé obediente en tu responsabilidad. Hermanos, es nuestra responsabilidad poder compartir la obra de Jesucristo. Pero hermanos, lo más importante, y con esto termino, todo lo que hizo Cristo es para que tú pudieras encontrar la salvación. Y yo sé que muchos de los que están aquí presentes el día de hoy aún no tienen la seguridad
de que son salvos, de que le pertenecen a Dios. Déjame contarte una historia rápido. Yo con mi esposa llevamos 2 años de casados. Llevamos 2 años y 1 mes exactamente. Antes de casarnos, estábamos en todos los preparativos de la boda. Y bueno, como toda boda, pues eliges un menú para que se va a servir el día de la boda. Y obviamente el lugar pues hace una degustación para que tú puedas probar la comida. Bueno, nosotros pactamos el día ahí en el hotel donde nos íbamos a casar. Iba mi esposa, iban mis suegros, estaba la señora que estaba organizando el evento, la boda. Y pues era un momento para poder probar lo que íbamos a comer. Bueno, estábamos comiendo y el asado era carne, era asado, era el menú. Y de repente yo partí mi carne y me metí un bocado grande de carne a la boca, ¿verdad? Y la organizadora del evento de repente me hace una pregunta y yo, para no querer responderle con la boca abierta, pues intenté pasarme el bocado de carne sin masticar. Y obviamente al pasarlo, se me queda atorado en la garganta. Yo primero, uno lo primero que intenta hacer es pues no entrar en pánico, ¿verdad? Yo primero intenté con mi propia saliva, como hacia hacer el esfuerzo a ver si pasaba. Y no pasaba. Lo segundo que se me ocurrió fue, tengo mi refresco ahí, pues tomar agua para ver si con el agua se me va. Bueno, tomo agua y el agua se me regresaba. Estaba completamente obstruido, ¿verdad? Mi suegro, que está enfrente de mí, se da cuenta que me estoy ahogando porque ya empieza a cambiar el color y estaba viendo mi expresión. Y mi suegro es un hombre grande, se para, empieza a darme así de golpes en la espalda, ¿verdad? Con toda su fuerza. Yo no sé si esa era la técnica o se quería vengar o por qué te llevas a mi hija, porque no sé por qué, pero empieza a darme palmadas en la espalda, empieza a apretarme el estómago, no salía el pedazo de carne. Llega el gerente del restaurante, empieza igual a apretarme, no sale el pedazo de carne, empiezan a gritar todos, llamen a la ambulancia, llamen a la ambulancia. Yo intenté como vomitar para que saliera el pedazo de carne, nada ayudaba, para nada ayudaba. De repente, de forma milagrosa, llega un mesero y el mesero me agarra del brazo y me dice, vamos a correr. Y obviamente tú te estás ahogando, no es como que piensas, ¿no? O sea, tú en ese momento lo que te digan, haces porque te estás ahogando. Entonces el mesero literalmente me agarra y empezamos a correr en el restaurante, yo ahogándome. Y yo en mi mente así como que dije, ¿por qué estoy corriendo? ¿Por qué estoy corriendo si me estoy ahogando? Entonces de repente como que me detengo porque pues digo, ¿qué estoy haciendo? Me dice, no, una vuelta más, me dice. Hace cuenta que doy 3 pasos más y el pedazo de carne se me va. Resulta que él, en una fiesta con sus amigos, hicieron un asado, una persona se estaba ahogando también, nadie le podía igual hacer pasar el pedazo de carne y alguien a su amigo lo hizo correr y así le pasó. Y no sé si es como, él me dijo, es como un efecto que los pulmones se te llenan de aire y hace como un efecto como de succión, algo así, no sé, a mí me funcionó, no sé si médicamente sea correcto o no, pero me funcionó, ¿verdad? Pero literalmente, hermanos, ese mesero, pues me salvó la vida, ¿verdad? Todos intentaron, pero él fue el único que pudo literalmente salvarme la vida, pues porque me estaba muriendo, me estaba ahogando. Imagínense, hermanos, iba a quedar registrado como el mexicano que está en Paraguay, que muere en la degustación de la comida de su boda. Imagínense la tragedia, iba a dejar viuda a Sani sin todavía casarme, imagínense. Pero hermanos, este mesero, pues literalmente me salvó la vida, me rescató. Y yo siempre que me acuerdo de esta historia, me hace recordar a la persona de Cristo, porque es lo que hizo Jesús. Él vino a salvarnos. Estábamos, hermanos, muriéndonos. Estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos alejados completamente de Él. Estábamos intentando de todo,
menos de la forma correcta, que es por medio de Jesucristo. Él vino a buscarte y a salvarte porque te encuentras perdido en tus pecados. Tal vez tú ya tengas la seguridad en tu corazón de que Cristo vive en ti. ¿Cuál es tu responsabilidad ahora? Vive para Él y sé responsable, sé obediente en la responsabilidad que tienes en Cristo. Pero no has tenido un encuentro personal con Cristo. En este momento yo te invito a que pienses en su amor, que pienses en su obra y que tomes una decisión. Que si Dios está hablando a tu vida, a tu mente, a tu corazón, puedas invitarlo. Puedas decirle: Dios, yo estoy perdido. Yo me estoy muriendo en mis pecados. Yo necesito de un Salvador y es Jesús. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Que empieces a ponerte a cuentas con Dios. Empieces a orar a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Y le puedes decir de forma honesta y sincera: Cristo, Dios, pido auxilio. Estoy perdido, me estoy muriendo, me estoy ahogando, te necesito. Tú eres el Salvador, tú eres el mediador, tú eres la persona que nos reconcilia con el Padre. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de ti. Dios desea que tú tengas la certeza en tu corazón de que le perteneces. En primera de Juan, el apóstol dice lo siguiente: para que sepáis que tenéis la vida eterna. Tú puedes saber si le perteneces o si no le perteneces. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en quién es Él? ¿Crees en su obra? ¿Crees que Él puede salvarte? ¿Crees que Él puede reconciliarte con el Padre? Invoca a Jesús, pide auxilio a Dios. Y Él puede salvarte, Él puede darte la vida eterna. Tienes ya esta seguridad en tu corazón. Yo te invito, hermanos, y me uno, vivamos para Él. Vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Marquemos la diferencia. Vivamos como lo que somos, hijos de Dios, rescatados y comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No solo te invito a que vivamos para Él, te invito también a que cumplamos con nuestra responsabilidad. Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación y más vale que cada uno de nosotros obedezcamos al encargo de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Sigue obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá.